Hoy vamos a hablar de la hipnosis. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿En dónde podemos aplicarla? Los diferentes tipos de hipnosis. Vamos a empezar a dar una definición de qué es la hipnosis. La hipnosis es una especie de sueño. La palabra hipnosis proviene de un término griego que significa adormecer. Refiere al estado o a la condición que genera el hipnotismo. Para poder comprender cómo funciona la hipnosis, tenemos que explicar algunos conceptos, cómo funciona el cerebro, el inconsciente y demás. Empezaremos diciendo que tenemos una cabeza, un cerebro, y en la parte interna hay un inconsciente o subconsciente que es un 97% y un 3% de consciente. Esto quiere decir que tenemos entre 3 a 5, unos dicen que hasta 7% de libre albedrío. Esto es muy importante para comprender cómo funciona la hipnosis. Es muy importante entender que un niño, antes de que en la mujer empiece la menstruación o en el hombre la producción de esperma, el niño está en un ritmo cerebral delta, una vibración cerebral muy baja. Está en una especie de estado hipnótico, recibiendo información, sobre todo desde que está en el vientre materno, desde que nace, está en unas frecuencias muy bajas y está simplemente recibiendo información del medio ambiente, de los padres, de la madre, cantidad de información, los maestros, las circunstancias, etc. Está recibiendo información de una forma hipnótica, metiéndose programas cerebrales que van a ser luego creencias, emociones, sentimientos, o que van a determinar la forma de ser de este niño, la personalidad. Obviamente, en la medida que va creciendo, va saliendo de estas frecuencias hasta un ritmo de un adulto. Vuelvo a repetir, a los 12, 13 años ya se vuelve adulto biológicamente hablando. Mientras tanto, el niño está en una especie de hipnosis. También es muy importante entender lo que es un reflejo y un instinto para poder comprender cómo funciona la hipnosis. Muchos piensan que una persona que ve venir una piedra o un balón y se quita, dice, qué buenos reflejos tiene. Estos no son reflejos. Yo llamaría reflejos cuando tomamos y damos un golpe aquí y hay una respuesta del nervio y del músculo. Eso es un reflejo que ya está programado, pero los reflejos son programas cerebrales. Si pusiéramos a un niño pequeño o a un perrito a la mitad de la calle, pues lo atropella un vehículo, pero cuando ya aprendió el peligro y ya vio varias formas de lo que puede suceder, lo ponemos ahí, inmediatamente se quita. Eso no es un reflejo, es un programa cerebral aprendido, es un programa perfecto. Si una persona está jugando tenis, el locutor dice, qué buenos reflejos tiene. No, ha habido un aprendizaje con programas cerebrales que van haciendo que pueda responder, en este caso, al juego de la pelota en el tenis. ¿Qué es un instinto? Muchos dicen, no, es que es un instinto de supervivencia, come por instinto, tiene relaciones sexuales por instinto, sobre todo en los animales. Son programas cerebrales, ya viene por default desde que nace una persona o un animal
o un insecto o inclusive un microorganismo, son programas cerebrales, o si es un organismo unicelular, pues programas unicelulares. Están ahí los programas como de una computadora, de tal manera que no podemos hablar del instinto de supervivencia. Vamos a decir mejor programa de supervivencia, programa de reproducción sexual. Entonces los instintos son programas cerebrales ya inherentes en el organismo. Es como nosotros estamos viendo, porque tenemos un programa cerebral y tenemos, vamos a decir, el software y el hardware, el programa cerebral del ojo y el ojo. Y entonces estamos viendo y no decimos que qué buen instinto tiene de ver o de oír o de oler o de digerir o de que late el corazón. El cuerpo humano funciona con programas cerebrales. Tenemos, recuerden, en la nueva medicina germánica y anatómicamente, que tenemos un tronco cerebral, cerebelo y corteza cerebral. En el tronco cerebral están los programas reptilianos. Ahí estarían los programas que normalmente se llaman instintos. También en el cerebelo están programas cerebrales biológicos. Y en la corteza cerebral, recuerden, en la nueva medicina germánica, los territorios, de tal manera que es aquí donde vamos a poder explicar cómo la hipnosis puede modificar la información de los programas cerebrales que ya están biológicamente, que traemos ya desde nuestra formación embriológicamente en el vientre materno, y traemos los programas de nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, y los programas de supervivencia que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, si es que estamos sanos, de respirar y de digerir y frecuencia cardíaca, de ver, oír, como decíamos. Entonces vamos haciendo este paréntesis de que todos los instintos, programas cerebrales, están inherentes en el cerebro inconsciente, porque la hipnosis, para poderla trabajar, tenemos que entrar en el consciente. En un animal, pues no tiene una conciencia muy desarrollada como la del ser humano. Por lo tanto, no podemos influir en el inconsciente del perro para decirle y que el perro entienda en su inconsciente: deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Podrá aprenderlo, pero no en una hipnosis. En cambio, el ser humano sí, porque vamos a influir, vuelvo a repetir, del consciente al inconsciente. Y todas las enseñanzas e informaciones que nos han dado en esa hipnosis que ya platicamos de niños, se van grabando como programas, como aplicaciones, como apps en el inconsciente, de tal manera que nos van educando, nos van enseñando a base de creencias, y toda esa información queda almacenada en el inconsciente. Vuelvo a repetir, como programas cerebrales, de tal manera que si, por ejemplo, mi padre o mi maestro o quien sea me dijo: eres un tonto, nunca vas a poder aprender otro idioma, vas a fracasar en la vida, ese programa lo voy a repetir de adulto. Y entonces voy a hacer algo malo, voy a decir: ay, pero qué tonto soy, y por qué me cuesta tanto trabajo aprender un idioma, o por qué no puedo ser exitoso, o hacer dinero, o por qué fracaso en el amor. Son creencias como programas
en esa computadora cerebral que traemos en el inconsciente. ¿Por qué hablo de todo esto? Es para explicar cómo funciona la hipnosis. Hace tiempo, cuando yo tenía una religión, me decían que la hipnosis era cuestión del diablo. Y si traía esa creencia de la existencia de un ser maligno llamado diablo, Satanás, pues el hacer una hipnosis iba a hacer que atrajera al diablo, o que el diablo estuviera haciendo esa hipnosis. Es otra creencia que debemos de desechar. Existen 5 tipos de hipnosis. La hipnosis clínica, la hipnosis médica, la hipnosis tradicional, donde hay una persona que hipnotiza y una persona que es hipnotizada. Aquí se ha hecho mucho juego teatral. Hemos visto cómo se ha abusado de esto como un show. Si lo vemos médicamente, pues tiene sus indicaciones médicas, terapéuticas, en las cuales se puede lograr un éxito cuando un médico lo hace con conocimiento, de una forma científica y bien aplicada en un paciente, para superar ciertas cosas, ciertas indicaciones, que luego hablaremos de esto. La segunda forma de hipnosis fue desarrollada por Milton Erickson. Es una hipnosis donde el paciente está más consciente, o sea, no cae en un sueño profundo. Él es consciente todo el tiempo. En la primera, la hipnosis clínica o tradicional, el paciente no recuerda lo que pasó durante el trance hipnótico, durante el sueño. Al despertarse no recuerda qué pasó. En la hipnosis ericksoniana, todo el tiempo el paciente está consciente. Esta es la que utilizo en mis pacientes. Más adelante del video vamos a ver cómo ustedes pueden en mi página pues hacer una hipnosis ericksoniana a ustedes mismos. Existen 2 tipos de hipnosis, o 2 formas de aplicarla: que una persona, el médico, se la aplique a un paciente, o uno mismo se haga una autohipnosis. La tercera forma de hipnosis es la cognitiva conductual. La cuarta es la autohipnosis. Y la quinta, una forma de hipnosis que muchos autores dicen que no es hipnosis, es la programación neurolingüística, que más adelante vamos a sacar en qué consiste, para qué sirve, y ejemplos de programación neurolingüística en otro video. Cuando una persona está bajo los efectos de una droga, de alcohol o de una sustancia que afecte el estado de conciencia, hay un cambio de percepción donde el paciente ya no es tan consciente, empieza a caer en otro ritmo de ondas cerebrales. Hay un dicho que dice: los borrachos y los niños dicen la verdad. Cuando una persona está bajo los efectos de intoxicación de estas sustancias, actúa completamente diferente. ¿Por qué? Ustedes han observado, por ejemplo, o han visto que un hombre que está alcoholizado le sale, por ejemplo, cierta parte homosexual. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? O se vuelve muy pasivo, o se vuelve muy agresivo, o se vuelve muy amoroso. Es decir, hay un cambio de cómo normalmente se manifiesta o actúa en sociedad, porque se está quitando los programas conscientes, las creencias están siendo apagadas y están saliendo los programas inconscientes.
conscientes, reales, verdaderos. Por ejemplo, si tiene programas violentos y una persona no actúa violentamente porque es malo ser violento, porque decían que no debo de ser agresivo, no debo de golpear a las personas. En el momento que estoy bajo los influjos de una sustancia tóxica, ya no soy consciente de eso y sale mis programas inconscientes. Entonces por eso la persona se vuelve más agresiva o más tranquila, o se vuelve tal y como es. ¿Por qué estoy refiriéndome a esto? Porque más o menos lo que quiero dar a entender es que así actúa la hipnosis, donde estamos quitando la parte consciente, estamos cayendo como en un sueño inducido por otra persona, y entonces afloran los programas conscientes. Y como estamos dejando que otra persona nos guíe, en este caso un médico responsable, estamos dejando que él pueda actuar en los programas inconscientes y dar nuevas informaciones. Es como si entráramos en el software, en el setup del programa computacional inconsciente, y lo cambiáramos. Una persona que trae un programa de fumar, por ejemplo, en el estado inconsciente, se le da una orden a esa persona que está hipnotizada, dormida, por así decirlo, y entonces se le puede dar la orden cambiando la información de ese programa inconsciente. Entonces en ese estado se le dice a la persona: ya no te gusta el cigarro, ya no te gusta el alcohol, tú eres una persona triunfadora. Ustedes han visto tal vez en la televisión, en internet o en teatro, personas que son muy tímidas y cuando están en hipnosis se vuelven muy sociables, se vuelven muy felices, personas que estaban deprimidas, o se le dice que son los mejores oradores o los mejores músicos, y empiezan a actuar como si supieran tocar un instrumento, cosa que nunca lo han hecho, o que son las personas más exitosas, o un líder, cuando la persona no es líder y es una persona tímida. ¿Por qué? Porque se está quitando los programas conscientes que hacen que no podamos entrar en el inconsciente, que nos están bloqueando. Ejemplo, repitiendo anteriormente, que si mi padre me dijo que era un tonto, voy a actuar así porque así traigo el programa. Y si estoy en hipnosis y se me mete una información de que soy una persona muy inteligente, muy capaz en el trance hipnótico, en ese momento pues vamos a cambiar la información y podremos actuar de una manera diferente. En muchas ocasiones, cuando una persona va a una sesión hipnótica, puede lograr cambios permanentes. Vuelvo a repetir el ejemplo de dejar de fumar. Y con una sesión, caray, el paciente no volvió a fumar. ¿Por qué? Porque se cambió el programa de una forma definitiva. Ya no vas a tener miedo a las arañas, ya no vas a tener miedo a los elevadores, a las alturas. Tú eres capaz, tú eres exitoso, etc. Muchas veces no se logra el éxito al 100%. ¿Por qué? Porque puede haber un programa de que debo de fumar, debo de intoxicarme, no puedo sacar esta toxicidad. Es decir, pueden haber varios programas, como si fueran varios virus informativos, que en un momento dado, si es uno, puede quedar desbloqueado ese virus y encontrar el éxito.
pero si son varios virus informativos, esa computadora va a seguir dando ese problema. Por eso muchas veces se necesitan de varias sesiones de hipnosis, de varias sesiones de dormir al paciente para darle las indicaciones y para darle el cambio de aplicaciones, o sea, de creencias que trae muy arraigadas. Vuelvo a repetir, la hipnosis que yo aplico es la hipnosis ericksoniana, donde el paciente está 100% consciente. Básicamente ya hemos dicho para qué sirve: para cualquier estado donde el paciente voluntariamente quiera recibir un cambio de información, cuando él no ha podido lograr superar su conflicto, su trauma, su creencia limitante. Entonces lo podemos aplicar en cualquier padecimiento, en cualquier enfermedad. Ya hemos hablado del efecto placebo y nocebo. El efecto nocebo es el contrario al placebo, o sea, nocivo. Entonces aquí muchas personas dicen: es que eso es un placebo, eso es una información psicológica o es una sugestión. Bueno, así también funciona tanto el placebo como la hipnosis. Y si se encuentran resultados, pues bienvenida para el paciente y para sanar y curar creencias o inclusive enfermedades. Podemos ver un ejemplo de hipnosis ericksoniana que yo recomiendo en mi página, la cual es medicinabiológica.mx. Aquí en video audios le dan clic en audios y aquí pueden darle clic al número 1, es para hacer duelos, cortar con el árbol genealógico, situaciones, genética, muertos. Es una hipnosis ericksoniana. Le dan clic aquí en escuchar y ustedes pueden hacer su propia hipnosis ericksoniana. Le dan clic aquí en escuchar, dura 20 minutos con 22 segundos y pueden hacer una hipnosis de sus antepasados para cortar con la información transgeneracional de padres, abuelos, bisabuelos, de papá, de mamá. Una hipnosis para cortar con la emoción de un duelo porque se murió un ser querido, cortar con la información de una adicción, cortar con alguna situación de la muerte de alguna mascota o alguna situación que nos duele. Es un ejemplo de hipnosis ericksoniana. Es cuestión nada más de escucharla. Todo el tiempo van a estar conscientes. Lo que hay que hacer en una hipnosis es relajarse, ahí dice cómo, y escucharla, y ahí los va guiando. Ustedes pueden hacer, vuelvo a repetir, una hipnosis para papá, para mamá, para los 4 abuelos, ya sea en conjunto o individual, para los 8 bisabuelos, ya sea en conjunto o individual, el duelo que traen de un aborto, un resentimiento que tienen contra una persona, un rencor, odio, una amargura, tal vez tuvieron una amputación de un seno o de una extremidad. Entonces con esto podemos sacar esa emoción, el duelo de una depresión, el duelo de una pérdida ya sea física o emocional. En resumen, la hipnosis en cualquier tipo de sus variedades nos sirve para, en un estado ya sea de sueño, de hipnosis, o ya sea de una hipnosis ericksoniana donde estamos conscientes, vamos a poder influir en la sanación de programas cerebrales, de conflictos que hemos tenido, traumas, emociones que están ahí trabadas en nuestro interior, enfermedades, etc. La hipnosis pues tiene muy mala fama.
pero es un recurso terapéutico donde la persona bien llevada, ya sea por una persona que le hipnotice o una autohipnosis que él mismo puede hacer, puede sanar muchas enfermedades y problemas transgeneracionales que hemos heredado de nuestros antepasados. Consiste en meternos en el inconsciente, ya sea por otra persona o por uno mismo, para cambiar esa información de los programas que están guardados muy profundamente en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, donde estamos repitiendo informaciones constantemente y se hace una especie de loop o círculo vicioso donde no podemos salir de esa información por creencias limitantes. Muy bien, amigos, les habló el doctor Coutinho. Espero les haya gustado este video de la hipnosis y nos vemos en el siguiente.